Mis hermanos, buenas tardes. Los invito nuevamente a ir a la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50, dice la palabra de Dios: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa con el fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Uno de los grupos religiosos en los que el Señor Jesucristo más confrontó en su ministerio terrenal fue el de los fariseos, por sus comportamientos hipócritas, legalistas y orgullosos. Nuestro pasaje como tal nos muestra ese mismo contexto. El Señor los confronta y en esta ocasión el evangelista Lucas nos describe un acontecimiento bien interesante en uno de los momentos más populares de su ministerio terrenal. Muchas personas que habían presenciado sus milagros y escuchado sus enseñanzas, como fue registrado en los capítulos anteriores del mismo evangelio de Lucas, fueron los artífices de esta popularidad de nuestro Señor. Lucas capítulo 6, 17 nos dice que luego de escoger a los 12 apóstoles, el Señor descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén, la costa de Tiro y de Sidón. Ellos habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Tanto las enseñanzas de nuestro Señor como sus obras milagrosas lo ratificaban como el gran profeta de Dios, el Mesías prometido, el Salvador, el único que podría justificar al pecador por medio de su perdón. Así lo describe el versículo 11 del mismo capítulo, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y así lo vieron y lo reconocieron los discípulos de Juan el Bautista, también el pueblo en general, los más pobres, los más necesitados, aquellos rechazados por la sociedad. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, por la dureza de sus corazones, corazones orgullosos, porque ellos se creían más justos que los demás, justicia en ellos mismos, según ellos por su ceguera espiritual no pudieron ver
y mucho menos reconocer al Hijo de Dios, al Mesías prometido. Por el contrario, ellos lo rechazaron. Ellos desecharon los designios de Dios, como está escrito en el versículo 29 al 30. Y es precisamente sobre este punto en el que el Señor va a ejemplizar, Él va a dar un ejemplo vivencial de lo que acabó de enseñar en los versículos anteriores. Y Él lo hará de una manera sabia, poderosa, pero a la vez amorosa. El tema de nuestra predicación es la dureza del corazón orgulloso. Un corazón autojustificado está incapacitado tanto para ver al Salvador como para tener amor y misericordia por los demás. El título: el perdón, la medida del amor. El bosquejo que le he dado al texto, utilizando una herramienta literaria que en muchas ocasiones nos ha servido para entender la literatura, lo que nosotros leemos, es un bosquejo de introducción, nudo y desenlace. Esta es una narración histórica, y tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Versículo 36 al 37, la introducción. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado acá en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta introducción en estos dos versículos nos muestran los personajes y el lugar, y nos introduce al desarrollo del tema como tal. Vemos aquí claramente los personajes: el fariseo, que más adelante va a ser identificado como Simón; la mujer pecadora; los otros acompañantes del Señor Jesús en la mesa; y hay un personaje tácito que es Lucas, el escritor inspirado de este pasaje, cuyo relato nos expresa con claridad el enfoque de su evangelio: mostrar a nuestro Señor Jesucristo como el profeta, el ungido de Dios, el Salvador, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Adicional a esto, Lucas se esfuerza por describir con detalle las obras misericordiosas de nuestro Señor por aquellos que fueron despreciados por los fariseos y los escribas de la época: los niños, las mujeres y los pobres. Pero hay un personaje principal en la escena: nuestro Señor Jesucristo. No se les olvide esto, mis hermanos. El personaje de esta escena, de este cortometraje, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el lugar en que se desarrolla todo este acontecimiento: la casa de Simón el fariseo. Una casa muy seguramente con puertas abiertas y ventanas para que las demás personas pudieran observar, y no solamente eso, sino que pudieran ingresar a compartir con los comensales. Esta es la razón por la cual la mujer tiene acceso a nuestro Señor Jesucristo. Es de aclarar que este acontecimiento es totalmente diferente al que se relata en los otros tres evangelios, en Mateo 26, Marcos 14 y Juan 12. Este pasaje ocurre, o este acontecimiento ocurre en Galilea. El otro ocurre en Betania. Adicional a esto, los temas son diferentes. Ahora, hay unos elementos claves que necesitamos tener en cuenta antes de proseguir. Uno de ellos es la invitación que le hace el fariseo. Dice la palabra que fue con ruego, le rogó. Hay un ruego, hay una súplica por parte del fariseo hacia el Señor Jesucristo para que comiera con él. Esto podría verse como un acto de piedad, un acto con buenas intenciones, pero el desarrollo de la escena nos va a mostrar todo lo contrario. Simplemente
como un buen fariseo que juzga por las apariencias, Simón solo deseaba saciar su curiosidad de lo que decían las multitudes de que Jesús sí era verdaderamente el gran profeta enviado por Dios. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo aceptó la invitación? Y la respuesta es porque sería el momento indicado para Él glorificarse por medio de la justificación de la pecadora y trayendo juicio para los incrédulos religiosos y duros de corazón. El otro elemento es el frasco de alabastro, lleno de perfume, que suponemos por su empaque exclusivo era de muy costo-valor. Este elemento entonces nos introduce al desarrollo o nudo de la historia. Segundo punto, de los versículos 37 al versículo 47. Dice el versículo 38, y estando detrás la mujer, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. La posición que tomaban las personas de la época para comer era reclinarse sobre un sillón muy bajo, el cual les permitía estirar sus pies en la parte de atrás, para no interrumpir en la mesa y poder comer de ella. Es por eso que la mujer se encuentra en el versículo 38 postrada a los pies del Señor. Ahora, el versículo nos permite deducir algo, que para la mujer este no era su primer encuentro con Jesús. Este no era el primer encuentro de la mujer con su Salvador. Y esa era la motivación por la cual ella quería acercarse a él. Estoy totalmente seguro de que la mujer, que a propósito era pecadora, es decir, tiempo pasado, incluso algunas versiones interpretan o traducen este pasaje, esta parte del pasaje como había sido pecadora, una mujer que ya no practicaba el pecado, estaba llena de una motivación sincera por traer una ofrenda especial a aquel que cambió su vida, a aquel que la sacó de las cadenas del pecado. Esa era la intención principal y primaria de la mujer. Pero sus emociones fueron más fuertes que sus intenciones. Y fueron las lágrimas las que ungieron los pies de Cristo. Fue su poca dignidad como mujer, sus cabellos los que lo secaron. Y fue su perfume como olor fragante el que selló esta manifestación de amor, de humildad, de entrega, de alabanza y de devoción por su Señor y Salvador. Al fin de cuentas, Dios no está muy interesado en las cosas y en las posesiones que nosotros tenemos. Él se interesa más por nuestro ser, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por nuestra dignidad, por nuestra alma, por nuestras fuerzas, por todo nuestro ser. Pero cuando entregamos todo a Él, nuestras posesiones, por muy valiosas que parezcan, pierden valor ante el tesoro invaluable de la salvación. Ahora, en el versículo 39 nos muestra que este fariseo debería haber reaccionado de una manera gozosa y alegre, pero no es así. El versículo 39 nos dice que cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. La arrogancia moral bloquea la compasión. La arrogancia moral bloquea la compasión. El fariseo
Guardando un poco de respeto por su invitado, lo dijo para sí, es decir, lo pensó. Pero el omnipresente, el omnisciente, el que todo lo sabe, estaba allí. El que escudriña las intenciones de los corazones, en un acto de amor y misericordia con este otro pecador, lo confronta. Lo confronta con la intención de hacerlo ver y recapacitar en la realidad en la que él se encontraba y en la realidad en que la mujer ya estaba. Y me encanta esto, mis hermanos, la forma sabia como el Señor lo hizo. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Maestro, di maestro. Comienza a confrontarlo con una parábola muy corta, pero muy poderosa. 41, versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Es impresionante y maravilloso, mis hermanos, la forma como el Señor hace las cosas. Vemos claramente la sinceridad de nuestro Señor Jesucristo aún para ese fariseo. Él viene sin rodeos, sin decoros innecesarios y va al grano. Una cosa tengo que decirte. La confrontación sincera es también una manifestación del amor verdadero. Simón no desconoce que Jesús es un maestro y está dispuesto a escucharle, pero él nunca se imaginó la conclusión a la que lo llevaría el maestro por medio de una corta pero poderosa parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. En la parábola debemos enfocarnos no en la cantidad que nos describe, los 500 denarios y los 50 denarios. 500 denarios en nuestra actualidad son aproximadamente 3 millones de pesos y 50, 300,000 pesos. Pero la clave de la parábola no está en esta cantidad como tal. La clave está en la pregunta del Señor y la respuesta de Simón. Di pues, le preguntó, le dice el Señor a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? O en otras versiones dice, ¿cuál de ellos reaccionará en agradecimiento de una forma mayor? ¿Cuál agradecerá más? La parábola entonces tiene la intención de enseñar, no que los hombres tienen pocos o muchos pecados, porque todos tenemos muchos pecados. La intención de la parábola es que cada uno reconozca, especialmente Simón, reconozca sus pecados y no minimice el efecto de ellos en su vida y en su alma. Esa es la intención de la parábola, que reconozca que él también necesita del Salvador. Ahora, todo esto debe solamente llevarnos, y debería haber llevado a Simón a reflexionar no solo en su pecado por la confrontación, sino en aquel que puede perdonar sus pecados. El amor verdadero solo se puede experimentar como consecuencia del perdón, por medio de la gracia inmerecida declarada en el perdón. Es imposible experimentar amor verdadero, real, con gratitud por medio de la autojustificación, pues el perdón es la medida del amor y el amor es la manifestación de la gratitud. Esta fue la correcta conclusión a la que llegó Simón. Versículo 43. Respondiendo Simón dijo, pienso, después de la pregunta que el Señor le hace, dice, pienso
que aquel a quien perdonó más. El Señor entonces le dice: rectamente has juzgado, has llegado a la conclusión correcta. Pero mis hermanos, no es suficiente un argumento correcto, no es suficiente una razón y una lógica correcta, no es suficiente. También es necesario la evidencia que respalda a esa razón. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere llevar a Simón. Has razonado bien, has llegado a la conclusión correcta, pero míralo ejemplificado. Versículo 44, el Señor le dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón. El Señor, mirando a la mujer, le dice a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Simón se creía mucho mejor que la mujer y que muchos otros pecadores. Él se consideraba más justo que ella, pero sus acciones demostraron todo lo contrario. Lo mínimo en cortesía y hospitalidad para los invitados de la época fueron pasados por alto por parte del Simón. Esos detalles mínimos de hospitalidad, el lavar sus pies, secarlos por causa del las polvorientas calles por las que se transitaban, dar un beso de bienvenida como manifestación de aprecio y complacencia por la visita, ungir la cabeza del invitado en respeto de autoridad, la cual él representaba. Esos pequeños detalles mínimos de hospitalidad, Simón no se los ofreció al Señor Jesucristo. Nada de esto hizo él. Pero la mujer pecadora, según el concepto del fariseo, la mujer rechazada por muchos en la sociedad, esta mujer viene, se postra a los pies de Cristo y no solamente cumple con todos estos protocolos, sino que va mucho más allá. Ella lavó los pies de Jesús no con agua, sino con sus lágrimas. Y como dice Martín Lutero en comentario a este punto, con agua del corazón. No lo secó con una simple toalla, sino con sus cabellos. No le importó develar su poca dignidad en público, algo que estaba totalmente prohibido en la época y que solo se podía hacer en presencia de su marido. No ungió la cabeza de Jesús con un simple aceite de oliva, sino que lo ungió, no su cabeza, sus pies, con un perfume costoso. Ella era consciente no solo de sus muchos pecados perdonados, sino de aquel que la amó primero y que con su amor incondicional cubrió toda su multitud de pecados. Versículo 47. El Señor Jesucristo entonces no solamente resalta la actitud de la mujer, cuestiona y confronta la mala actitud del fariseo, sino que le devuelve la dignidad que en su época le habían quitado. Recuerden el pensamiento de Simón: ella es una pecadora. Pero el Señor Jesucristo no vio solo sus pecados, vio la necesidad que ella tenía de su perdón. Y por eso, versículo 47, el Señor le dice a Simón: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho.
Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Con esto, el Señor Jesucristo demuestra a Simón entonces que él sí es un gran profeta, y más que un profeta, él conoce la realidad de cada una de las personas. Él conocía la realidad de esta mujer, pero también conocía la realidad de Simón, el fariseo. La base del perdón, mis hermanos, está en el amor de Dios y su justicia. Repito, la base del perdón está en el amor y la justicia de Dios. Él, Cristo, Dios hecho hombre, amó mucho a los suyos. Él nos amó mucho porque fue mucho lo que nos perdonó. Tanto fue el amor de Dios Padre que envió a su Hijo amado para perdón y salvación de todos los escogidos. Ese es un amor muy grande. Aunque la manifestación del agradecimiento de esta mujer hacia Jesús pareciera exagerada, la verdad, mis hermanos, es que es lo menos que ella podía hacer después de haber entendido lo mucho que se le perdonó y después de haber estado en presencia de aquel que lo perdonó. No es que esté tratando de minimizar esta expresión de amor de la mujer, no. Simplemente que cuando la comparamos con el desprecio del fariseo, esta expresión de amor se ve grande. Pero realmente la expresión más grande de amor es la de Cristo en la cruz. Esa es la mayor expresión del amor, la muerte sustitutiva de nuestro Salvador por nuestros pecados. La reacción de ella era normal, debería ser normal. La pregunta aquí, mis hermanos, es: ¿por qué a veces nos sorprende esta actitud? ¿Por qué a veces nos sorprende esta manifestación de ella? Y la respuesta, mis hermanos, es porque aún nosotros ni siquiera llegamos a hacer lo mínimo en agradecimiento a nuestro Dios. Simón el fariseo era un hombre duro de corazón. Fue confrontado directamente por su Señor, aunque él no lo reconociera. Fue confrontado por el profeta de Dios, aunque él no lo reconoció. Ahora, esta confrontación es lo que él necesitaba. El Señor Jesucristo los amó a todos dos. Amó a la mujer, pero también amó al fariseo y amó a los que estaban alrededor de él, porque a cada uno le dio lo que necesitaba. La mujer ya había sido confrontada con sus pecados anteriormente. La mujer ahora solamente estaba expresando una reacción de agradecimiento a él. Y ella necesitaba ser ratificada por el Señor Jesucristo, que era salva. Ella necesitaba ser justificada, escuchar que había sido justificada por el único que puede justificar. Pero el fariseo necesitaba la confrontación. Él necesitaba ser confrontado, más allá de ser justificado. Y este es el equilibrio del Evangelio, mis hermanos. Esto es de lo que se nos ha estado hablando durante todos estos últimos días en las predicaciones. El equilibrio, el balance que hay en Dios. Justicia, verdad, amor, misericordia. Ese es el Evangelio. Ese es el equilibrio del Evangelio. Por eso el final, el desenlace, nuestro tercer punto, es el resultado del Evangelio, quien trae solución a todo. Versículos 48 al 50. 48. Luego de haberle dicho a Simón
luego de haberle afirmado a la mujer que ella ha sido perdonada, se dirige ya directamente a ella y le dice, y a ella le dijo, versículo 48, tus pecados te son perdonados. La mujer que reconoció su condición de pecadora ahora es justificada públicamente. El perdón es la declaración legal que solo Dios puede otorgar. Repito, el perdón es una declaración legal que solo Dios puede otorgar. Tus pecados te son perdonados. Qué hermosas palabras, mis hermanos, qué hermosas palabras. Este es el resultado del Evangelio para aquellos que aceptan el amor de Cristo. Tus pecados te son perdonados. Esperaríamos entonces que todos los que estaban allí presentes y escucharon, vieron y fueron confrontados por el amor del Mesías prometido, cayeran a sus pies igual que la mujer, buscando de ese mismo perdón. Pero trágicamente no fue así. Versículo 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Este es el resultado del Evangelio para los que rechazan el amor de Cristo. Dureza en su corazón. Simón mostró algo de respeto en sus pensamientos pecaminosos y no los expuso públicamente. Pero el resto de las personas que allí estaban presentes, muy seguramente también fariseos, murmuraron entre sí, chismearon entre ellos, cuestionando a Jesús, sus palabras, su obra, su autoridad. Ellos murmuraron. La pregunta, ¿quién es este que también perdona pecados? Solo tiene sentido en el ámbito de la incredulidad. Un corazón duro y orgulloso que piensa que es mejor que los otros y que sus acciones son tan buenas que no necesitan de un Salvador, son los que pueden pensar, reflexionar y cuestionar de esta manera. Solo ellos pueden decir, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús que también perdona pecados? Por la dureza de su corazón no pueden ver al Salvador. Versículo 50. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este último versículo, mis hermanos, es muy interesante y muy impactante. Presten atención a esto. Observemos que el Señor ya no se enfocó más en los que no lo quieren ver, en los que no lo quieren aceptar. Ya Él no se enfoca en ellos. Ya Él no se enfoca en los que lo rechazan. Solo se enfocó en la mujer, en aquella que creyó en Él. El Señor, escuchen bien, guardó silencio para los necios, para los duros de corazón, para los incrédulos y faltos de fe. Él guardó silencio para aquellos que confían en sus propias obras de justicia y creen que no necesitan del Salvador. Guardó silencio para los que no pudieron ver al Mesías. Guardó silencio para los que no tuvieron el valor de hacerle la pregunta directamente a Él, ¿quién eres tú? Sino que se conformaron con murmurar entre ellos y decir, ¿quién es este? Para ellos guardó silencio. Pero las palabras más esperanzadoras, más alentadoras y el resto de su atención fueron para la mujer pecadora, pero justificada. Tu fe te ha salvado, ve en paz.
El Señor le confirma por qué ha sido salvada, no por el amor que ella manifestó agradeciéndole por la salvación. No, 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 no. El Señor le dice: tú fuiste perdonada porque yo te entregué fe para que creyeras en mí. Por eso has sido perdonada. Mis hermanos, Cristo le devolvió a esta mujer mucho más que su propia dignidad. Cristo le devolvió a ella su posición como hija de Dios, rechazada en medio de la sociedad, juzgada como pecadora. Pero Cristo le dice: tú ya no debes nada, tú estás en paz conmigo y con el Padre. Por eso le dice: ve en paz. Qué preciosas palabras esas, mis hermanos. Ve en paz. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos eso en nuestras vidas? Mis hermanos, ya lo tenemos, porque si hemos sido justificados por el único que puede justificar, Él también nos dice a nosotros: ve en paz. Cristo en el pasaje, totalmente cristocéntrico el pasaje, totalmente Cristo allí está. Él es el protagonista principal de este cortometraje. Es Él el protagonista principal. Él es el que trae la simetría de Dios. Es Él el que trae en su amor y misericordia, perdona al pecador, pero también se manifiesta con justicia y verdad, confrontando al duro de corazón. Él es el que conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Conoció la necesidad de la mujer, conocía la necesidad del fariseo. Él es la fuente del amor, la misericordia y la bondad, pero también es la base de la justicia y de la verdad. En Él hay un equilibrio perfecto: amor, misericordia, justicia y verdad. Él es el ofendido por todos nuestros pecados. Por eso solo Él tiene el poder y la autoridad para perdonar. Ningún otro mortal en esta tierra puede decir: tus pecados te son perdonados. Solo Él tiene esa autoridad. Ahora, mis hermanos, como aplicaciones, los últimos dos versículos, el versículo 49 y el versículo 50, contienen unos elementos escatológicos muy importantes que no podemos pasar por alto. Estos son el anticipo del día final, son el anticipo del día del juicio final. La pregunta que los que estaban juntamente sentados a la mesa con Él y todos los que se atreven a través de la historia a hacer esa pregunta o a formular una parecida, como lo hizo Faraón cuando dijo: ¿quién es Jehová? Esa pregunta será respondida en aquel día. En ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Jesucristo es Dios. Pero a partir de este momento habrá silencio, un silencio tormentoso para aquellos que no quisieron buscar la respuesta cuando era tiempo de buscarla. Pero para los que reciban por fe su perdón, para nosotros los justificados por Cristo, la paz sobreabundará para siempre en la presencia santa de nuestro Salvador. La pregunta en la que quisiera, mis hermanos, que reflexionemos en este principio de año 2021 es la siguiente: ¿realmente eres consciente de lo que Cristo hizo por ti? Repito,
Mi hermano, mi hermana, ¿realmente eres consciente de lo que Cristo hizo por ti? Pero no de una conciencia teórica como la de Simón, sino con una conciencia que involucre todo tu ser, toda tu alma, todas tus fuerzas, todos tus sentimientos, todas tus emociones, toda tu alabanza, toda tu adoración, todos tus recursos dispuestos para glorificar, amar y agradecer a aquel que te salvó. Esa debe ser la actitud conforme a la conciencia de lo que Cristo hizo por ti. No solamente para amarlo a Él, sino para amar a tu prójimo. Porque no es coherente que digamos que amamos a Cristo si no amamos a su iglesia. No es coherente que digamos que amamos a Cristo si no amamos al prójimo, incluyendo a nuestros enemigos. Así lo enseñó Él y así lo debemos hacer. Tus obras van a reflejar el verdadero amor que tienes en tu corazón. Y si hay verdadero amor es porque hubo verdadero perdón. Es porque sientes el perdón de Cristo en tu corazón. Manifiéstalo pues con obras de justicia, no obras hipócritas, sino obras justas, llenas de amor y misericordia por tus hermanos, por tu prójimo. ¿O te enorgulleces por tus obras, por tu posición de cristiano? ¿Eso te lleva al orgullo? A tal punto que te ciega para ver la miseria de tu hermano, del prójimo que está en la calle, para ver la necesidad que ellos tienen de Cristo. Mis hermanos, el reino de Dios no avanza sobre hombros de personas ciegas y orgullosas. El reino de Dios avanza en hombros de personas con los ojos iluminados por el amor, la misericordia y la paz de su Salvador. Así avanza el reino de Dios. Qué tan fácil es estar tan cerca de Cristo, pero a la vez tan lejos. Estar sentado a la mesa cenando con Él, pero a la vez desechando su amor y su misericordia. Para los amigos que nos escuchan, para ellos también tengo unas palabras finales. Mis amigos, quiero que observes que en el pasaje no se menciona la práctica pecaminosa de la mujer. Simplemente se dice que era pecadora y el fariseo dice que practicaba aún el pecado. Solamente se dice eso, pecadora. Y esto tiene un objetivo y es dar entrada a todos los pecadores, incluyéndote a ti. No importa si eres un adúltero, no importa si eres un borracho, homosexual, mentiroso, lujurioso, ladrón, asesino, iracundo, estafador, no importa. Tú, al igual que la mujer, si reconoces tu pecado, si reconoces tu estado de miseria, podrás recibir el perdón que solo Jesucristo puede dar. Ya fuiste confrontado con su palabra en este momento. Tus acciones demuestran tu pecaminosidad. Ahora, al igual que la mujer, debes recibir por fe y para arrepentimiento la salvación. Clama a Cristo por ella y ven a sus pies, a los pies de nuestro Salvador. No deseches como los fariseos su amor y su misericordia, porque de lo contrario recibirás su justa ira. Ven a Cristo, te lo rogamos. Hoy puede ser el día de tu salvación. Oremos.
Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia, por ese día especial, tu día santo en el que nos permites ser confrontados por tu palabra. Señor, te rogamos y te suplicamos que en este año que recién comienza, nos llenes cada vez más y más de tu amor, que tu amor y tu misericordia rebosen nuestros corazones para amarte más y más, entregar todo nuestro ser, todo lo que nos tenemos y todas nuestras fuerzas, entregárselas a ti. Pero mayor aún, Señor, te rogamos que ese amor y esa misericordia serán manifestados hacia nuestros hermanos, hacia el prójimo, que tu reino avance, pero que avance como debe avanzar, en medio de tu justicia, en medio de tu verdad, en medio de tu amor, en medio de tu misericordia. Llévanos, Señor, en este año 2021 a ser cada día más y más como esta mujer, en respuesta y en reacción por los muchos pecados que nos has perdonado, entregar nuestra vida a ti y a tu obra. Para la gloria de tu santo nombre, de nuestro Salvador Jesucristo, es en su nombre, Señor, que te lo pedimos. Amén.